Muy bien, buenos días a todas y a todos y al igual que mi precedente quiero sumarme a los agradecimientos y a la oportunidad que me ha ofrecido el equipo organizador de este congreso para mostrar aquí exponer mi intervención y también agradecer a la investigadora principal, a la profesora Margarita Díaz Andreu, la iniciativa de este gran proyecto de investigación. Mi conferencia se centraba en exponer unas pocas experiencias que tuvieron algunas de las mujeres que dedicaron su vida a la arqueología. Haya sido esto desde los yacimientos arqueológicos, desde los despachos, salas y bibliotecas de museo, o desde sus propias casas que fueron convertidas en museos y abiertas al público. Con estos ejemplos intentaré mostrar así la situación en la que se encontraban las mujeres en España a inicios del siglo XX y cómo fue evolucionando durante la primera mitad de la centuria. Normalmente, y como ya anunciaba la profesora Díaz Andreu, cuando preguntamos a alguna persona si conocen algunos nombres de importantes coleccionistas o arqueólogos, seguro que le vendrán a la cabeza y nos dirán nombres masculinos como el de Lázaro Galdiano o el Marqués de Cerralbo. También si preguntamos por directores de museos o nosotros mismos hacemos un recorrido por la historia de estas instituciones, comprobamos que la gran mayoría de las ocasiones son hombres, como por ejemplo en el Museo Arqueológico de Sevilla, Manuel Campos Munilla, o en el caso del de Bellas Artes de Valencia, José Martínez Aloy, que en su caso era un político y escritor. También he querido exponer aquí una captura de pantalla de los directores del Museo Arqueológico Nacional, que si nos damos cuenta solo aparecen 3 directoras, siendo la primera de ellas Carmen Pérez, ya en la década de 1990. Sí quisiera lanzar algunas preguntas que invitasen a la meditación y son, ¿dónde estaban las mujeres? Porque generalmente solo vienen o aparecen en nuestra cabeza nombres masculinos. ¿Y hasta cuándo debemos esperar para encontrar en los museos o en el panorama de la actividad arqueológica a directoras, conservadoras o arqueólogas? Haciendo un breve recorrido sobre la situación en la que se encontraba la mujer española a finales del siglo XIX, quisiera comenzar con una cita de Concepción Gimeno de 1877. Y dice así: a la mujer no se le tolera su pasión al estudio, pues solo le son permitidas las cosas fútiles que no molestan el entendimiento y que son un adorno para lucir en la sociedad. Vemos cómo estas palabras resumen muy bien la desventaja en la que se hallaba la educación de la mujer en el siglo XIX e inicios del siglo XX. Como ilustra la fotografía que aparece en pantalla, debido a las filosofías y pensamientos que han influenciado la condición de las mujeres a lo largo de la historia, las actividades que ellas podían desempeñar se veían muy reducidas, quedando marginadas a las labores del hogar y también a aquellas otras actividades denominadas como mecánicas, como por ejemplo la que aparecen aquí realizando, la de la costura, o también otras como la de la pintura, pero desde una faceta meramente como copista. Esta situación de desventaja e incomprensión por parte del gobierno y también por la general sociedad masculina hacia el devenir de las mujeres no podía extenderse mucho más en el tiempo y comenzó a cambiar a finales del siglo XIX con diversos avances progresistas y demás. La cita que aparece aquí en pantalla es una de las razones por la que retuvieron a las mujeres y les impidieron ser libres. El miedo que sentían los hombres a que les superasen. Pero también las mujeres rompieron con el miedo que quizás pudieron tener y comenzaron a reivindicar sus derechos. Así, una cita de Concepción Arenal de 1893 dice lo siguiente: ¿el hombre más inepto es superior a la mujer más inteligente? La situación en España comenzó a cambiar en 1910, cuando por primera vez se permitió la matriculación en la universidad a las alumnas por igual que a los alumnos. Más tarde, en otra Real Orden, ya se le permitió también ejercer cualquier trabajo siempre y cuando estuviese vinculado al Ministerio de Instrucción Pública, accediendo a estos a través de oposiciones y concursos.
Fue entonces el momento en el que la mujer pudo romper con esa domesticidad y elegir un futuro. Fue el momento en el que empezaron a tomar las universidades y estudiar en ellas, y he querido traer este artículo del periódico Ahora de 1933, en el que lleva como titular un titular muy sugerente que dice: la mujer primera pobladora de la ciudad universitaria. El 80% de los alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras son señoritas. Y así comenzó a ser de forma generalizada. Si he comenzado poniendo unos ejemplos masculinos de coleccionistas y directores de museos, ha sido para contraponerlos a estos ejemplos de mujeres que, al igual que ellos, dedicaron su vida laboral y profesional a las cuestiones relacionadas con el patrimonio arqueológico y que no son, ni mucho menos, tan conocidas. Podemos pensar que son muchas las mujeres, también como ha dicho la profesora Díaz Andreu, con la lista que se está haciendo, y para hacer referencia a las palabras que están escritas en la web del proyecto de investigación que hoy nos reúne, ni son todas las que están, ni están todas las que son. Pues bien, esto es un estudio en progreso. Para comenzar con algunos de los casos concretos que quiero exponer hoy aquí, he traído en primer lugar el de Ursicina Martínez Gallego. Ella estudió Filosofía y Letras en la Universidad Central de Madrid y acabó esta con premio extraordinario. Accedió por oposición al cuerpo facultativo de archiveros, bibliotecarios y arqueólogos en 1930 y fue destinada al Museo Arqueológico de León en el 31. Podemos conocer su trayectoria y su labor como directora de la institución a través de los informes trimestrales y memorias anuales que remitían al inspector de museos en Madrid. En esta correspondencia podemos ver cómo uno de los temas recurrentes que pedía Ursicina al inspector era, por ejemplo, la instalación de un despacho en el inmueble del museo. Dice que tuvo que instalar provisionalmente una pequeña mesa en la sala capitular, que era una estancia muy húmeda, oscura y fría, llegando a alcanzar la temperatura de 5 grados en invierno, lo que era prácticamente imposible trabajar dentro del museo. Una de las primeras labores también que comenzó a realizar siendo directora fue la elaboración de un libro inventario de los objetos, ya que cuando accedió al cargo no recibió ninguna instrucción ni entrega de documentos y, como dice, y cito, hubo de formarse idea de los fondos en el contenidos. Además, comunicó en diferentes ocasiones que tuvo que disponer o poner dinero propio de su bolsillo para comprar vitrinas y adecentar un poco la instalación museística. Una de las graves accidentes que sufrió esta institución fue en el año de 1934, cuando parte del inmueble, porque el inmueble estaba compartido con la sede de la Escuela de Veterinaria, esta, debido a las revueltas de Asturias del 34, sirvió como cuartel para los regimientos militares. En una carta enviada al inspector de museos, Ursicina relató que una noche los soldados asaltaron las salas del museo, rompiendo, destrozando y robando gran cantidades de esculturas, restos romanos y diversas carrozas. Así, después de esta tragedia, que Ursicina dijo, y cito, para no tener que lamentar el día menos pensado atropellos que revistan mayor gravedad, escribió al director general de Bellas Artes para solicitarle finalmente la cesión de todo el inmueble para museo. Esto sucedió a finales de 1935 y después de una elaboración de un proyecto museográfico para el nuevo museo, este lamentablemente quedó interrumpido y no se pudo realizar por el estallido de la Guerra Civil. Otro de los casos es el de Concepción Blanco Mínguez, que he querido traer esta imagen de uno de sus trabajos elaborados durante sus estudios que conseguimos recuperar mi directora de tesis doctoral, Beatriz Velasco Esquivias, cuando era directora del Departamento de Historia del Arte II Moderno de la Universidad Complutense de Madrid, y bueno, quería exponerlo hoy aquí para que viésemos su paso por la Universidad de Concepción Blanco.
También para hacernos una idea del paternalismo sobre el sexo femenino que se sufría a inicios del siglo XX, sus padres tuvieron que contratar a dos señoritas de compañía para que la acompañasen siempre a la salida de la universidad. Ella accedió al cuerpo facultativo en 1931 y fue destinada al Museo de Cádiz en el 32 como directora. Fue madre de familia numerosa y trabajó en el museo hasta su jubilación en 1977 y se jubiló en 1978, esperando unos meses hasta que llegase un nuevo director. Además de este trabajo, desempeñó otros, como el de profesora en un instituto, también llevó la dirección del archivo de la Delegación de Hacienda y tuvo diversos cargos y nombramientos honoríficos, como por ejemplo en 1972 de la Real Academia de Bellas Artes de Cádiz. Realizó también varias excavaciones, pero solamente en su etapa gaditana, ya que cuando era alumna, como bien se ha comentado anteriormente, las alumnas normalmente no podían participar porque los profesores argumentaban que eran elementos perturbadores en las excavaciones. Como directora del museo, también una de sus primeras labores fue la elaboración de ese libro de inventario y de registro de los objetos y a su llegada Concha relata que se encontró con un museo que estaba en un estado de abandono y ruina. Las vitrinas se encontraban expuestas y distribuidas en el patio del museo, recibiendo así el material todas las inclemencias del tiempo y, cito, el museo presenta a los visitantes un aspecto frío, triste y mezquino. Dio mucha importancia a la sistemación y la museografía del museo, también porque era un museo visitado, muy visitado por extranjeros. He querido traer los datos del tercer trimestre de 1932, en el que fue visitado por 2.401 visitantes, de los cuales 1.805 eran extranjeros. Otro de los casos es el de Felipa Niño Mas, que obtuvo el premio extraordinario de doctorado en 1930. Consiguió una plaza en el Museo Arqueológico Nacional por concurso en 1931 y fue ascendida en varias ocasiones hasta alcanzar la de segunda categoría en 1965 y se jubiló en 1972. Obtuvo diversas pensiones para estudiar y trabajar en el extranjero, como por ejemplo en los museos de Francia, también en Roma y en Londres en el Victorian and Albert Museum. Durante la Guerra Civil, Felipa Niño tuvo un papel activo en el salvamento de gran parte del tesoro numismático del Museo Arqueológico Nacional como directora en funciones. Uno de sus compañeros, en una comunicación, ya acabada la Guerra Civil, dijo lo siguiente, y cito: durante algún tiempo trabajamos en embalar en cajones los objetos de las vitrinas. Procedimos en varias tardes, la señorita Niño y el que suscribe al embalaje de los objetos tesoros salvados, despojo llevado a cabo por el comunista Roces. Y es que Felipa Niño participó como espía del bando sublevado y actuó en colaboración con el Servicio de Información y Policía Militar, comando de espionaje del bando franquista, escondiendo al parecer gran cantidad del monetario y negando información a los miembros de la Junta de Incautación. En el proceso de depuración de una de sus compañeras, Matilde López Serrano, esta dice lo siguiente sobre Felipa Niño. En la Junta, con todo el grupo del SIMP y compañeros, tremenda labor de asistencia y salvaguarda. Al hacerse inminentes las peticiones de piezas muy valiosas del Museo Arqueológico, intervino en hacer pasar a zona nacional, a través del SIMP, un lote selecto de monedas ibéricas, y pongo por testigos a Felipa Niño y Cayetano Mergelina. Y continúa el discurso. Más tarde, bajo el gobierno franquista, fue nombrada subdirectora del Servicio del Tesoro Artístico del Patrimonio Nacional y se encargó de la colección de tejidos del Museo Arqueológico Nacional. Por último, exponer aquí el caso de Regla Manjón Mergelina, la condesa de Lebrija. Fue una persona que estuvo siempre atraída e interesada por las antigüedades, y especialmente por aquellas de Itálica. Fue a partir de su viudedad
que ya hemos visto cómo el momento de la viudedad es el que las mujeres quedaban libres, por decirlo así, y podían dedicarse tranquilamente a cualquier actividad sin ser juzgadas o depender de sus maridos o de otras personas. A partir de este momento, entonces, comenzó a dedicarse activamente a la arqueología y reunir todos los vestigios arqueológicos que le eran posibles. Fue una mujer que destacó por ser culta en las bellas artes y una gran coleccionista de ellas. Y reflejo de esto es el fastuoso Palacio Museo que creó en la capital hispalense. Su acercamiento a la arqueología no se debió por ningún interés lucrativo, sino todo lo contrario, por su propósito y afán coleccionistas. Esto fue animado y promovido por el amor y el buen sentimiento que ella sentía hacia las antigüedades de la región. Realizó y financió numerosas excavaciones arqueológicas en Santiponce, en el yacimiento de Itálica, aunque es cierto que en algunas ocasiones sobrepasó los límites impuestos por la Ley de Excavaciones de 1911 y por las que recibió algunas críticas en la prensa de la época. No obstante, y a pesar de ello, siempre fue alabada y reconocida por sus buenos actos, como por ejemplo un artículo publicado por Pelayo Quintero en 1904 que anunciaba lo siguiente, y cito: «Ha formado la citada señora un interesante museo italicense, contribuyendo así a que permanezcan en Sevilla y no se pierdan para España tan notables muestras de las civilizaciones pasadas». Pues precisamente estas palabras resumen la intención y justifican la actitud de doña Regla Manjón. En vez de ser considerada una expoliadora del patrimonio, la condesa de Lebrija fue vista y reconocida como una gran protectora del mismo ante las manos de extranjeros y expoliadores. Doña Regla Manjón se justificó de las críticas recibidas contra sus actividades arqueológicas a través de un artículo publicado en el Boletín de la Real Academia de la Historia en 1915, en el que por un lado reconocía ser ignorante de la Ley de Excavaciones y por otro denunciando que si no era ella la que realizaba estas actividades arqueológicas y llevaba los objetos a su casa, todos estos restos iban a ser arrancados y llevados al extranjero por extraños y lo que iba a ser una gran pérdida para el patrimonio de la nación. Siguió recibiendo diversas denuncias, ya sea por parte de la Comisión de Monumentos o también desde Madrid por Fidel Fita, el marqués de Cerralbo y el marqués de Laurencín, pero siempre acabó con el beneplácito del ministro de Instrucción Pública, permitiéndole que siguiesen en su casa los mosaicos y todos los restos arqueológicos. Por otro lado, otros de los intelectuales de la época, como Rodrigo Amador de los Ríos, publicó un artículo para dar a conocer la inmensurable labor de la condesa de Lebrija que estaba realizando en pro del patrimonio. En él, y cito, quería elogiar sobremanera y presentar cual modelo digno de imitación por otras muchas damas aristocráticas la nobilísima conducta de la respetable doña Regla Manjón, quien no ha vacilado en sacrificar su fortuna y en consagrar su actividad incansable a la empresa, por tantos motivos generosa y plausible, de recoger y conservar dignamente las reliquias de todo género de la famosa Itálica. Fue tal el reconocimiento que obtuvo que fue nombrada académica de número de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría de Sevilla en 1918, siendo la primera mujer en ostentar tal cargo, y desde 1920 académica correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, por lo que pocos años después pasó a formar parte de la Comisión Provincial de Monumentos de Sevilla en 1922. Hoy día podríamos pensar algunas personas que las actividades llevadas a cabo por la condesa de Lebrija estaban más cercanas al expolio y destrucción del patrimonio que a salvaguardarlo y protegerlo. Pero por unos instantes debemos meditar y pensar en la situación del momento, cuando España recibía gran cantidad de extranjeros que llevaban a cabo actividades expoliadoras propias para, y aquí la cuestión, sacarlas del país. Pues precisamente esto era lo que se quería evitar por parte
de la condesa de Lebrija. Como conclusión, quisiera destacar que con los ejemplos y experiencias de estas mujeres que dedicaron su vida a la arqueología, nos muestran que debemos continuar aún más investigando sobre su papel para dar a conocer, o al menos intentarlo, todos los nombres de ellas. Si existen las listas de los directores de museos y de los estudiosos de la arqueología, formemos también nosotras y nosotros una lista con el nombre de todas ellas. Solo necesitamos investigar, remover los archivos y desempolvar los documentos para poder conocer lo que ellas hicieron en un periodo que no les era nada favorable y que igualmente realizaron grandísimas labores, como hemos visto a través de estos 4 ejemplos de mujeres. Muchas gracias.